de difusión, una gran cantidad de personas que ha estado siendo involucrada en actos de violación y de maltrato a niños y niñas del país. Incluso recientemente hay dos padres de un niño que están siendo acusados de ser los autores de la muerte de ese niño que es hijo de la madre a quien se está acusando y el padrastro del niño que es el marido de la mamá. Y todo esto que ha venido pasando, niños muertos, desaparecidos, hay uno que le propinaron varios machetazos en días pasados, hay otros que también le dieron con un martillo y una serie de situaciones que, de acuerdo a la cronología de estos hechos que han ocurrido a lo largo de estos 4 meses transcurridos y los 11 días que va de este mes de mayo, si uno se pone a pensar fríamente, tiene que llamar la atención ante esta proliferación de los actos de violencia que ya no solamente se están quedando desde el punto de vista de la agresión de los hombres hacia las mujeres, sino también ahora de padres, de madres, de padrastros hacia niños. O sea que todo esto que envuelve la violencia intrafamiliar ya está manifestándose de una manera muy diferente hacia otros elementos de la familia que uno lo puede considerar en un momento determinado inocentes, que son niños que hay que protegerlos, porque al niño hay que protegerlo. Es obligación de los tutores y los padres proteger a los niños mientras son menores de edad. Después de ahí, ellos son responsables de sus actos, pero eso no implica necesariamente que esa persona no deje de ser protegida. Tiene que ser protegida porque al fin y al cabo apenas lo que ha cumplido es 18 años y no tiene la experiencia necesaria para afrontar los diferentes momentos de la vida, y por eso ustedes ven que los padres nos mantenemos dándole seguimiento, guiándoles, estando en contacto con ellos, o en este caso fundamental, el padre o la madre que con ellos viva. Pero hay que decir lo siguiente, esto da al traste con unas declaraciones emitidas en el día de ayer por el Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, donde él dice que el año pasado solamente en el 2017 fueron sometidos a la justicia unas 60 personas acusadas de explotación sexual comercial, de proxenetismo, trata de personas y tráfico ilícito de migrantes. Entonces, cuando uno ve de que explotación sexual comercial, ¿a qué decimos esto? Bueno, yo tengo un niño o una niña y se la facilito a un adulto para que tenga relaciones sexuales con ella y esa persona me paga. Recientemente se dio a conocer de que hubo una niña que era explotada sexualmente por su padre, otra a principios de años que era explotada sexualmente por su madre. O sea, la ponía a tener relaciones sexuales con adultos para que se les pagase a ellos y sobre esa base sustentar los gastos de la familia. Pero también el proxenetismo de gente que necesariamente tiene que estar involucrado en actos sexuales y de otro tipo con niños, con niñas, con adolescentes, pero también el caso de gente que son comercializadas con organizaciones y con países para la dedicación a actividades que están fuera del marco de la ley y de lo que viablemente puede estar constituido en una sociedad, porque todo el mundo sabe que la trata de personas es un nivel de la esclavitud, donde hay una persona que yo te la entrego y tú la explotas hacia el nivel que tú entiendas. Esa explotación va a depender de qué, que va desde lo físico hasta lo sexual, lo emocional, lo sentimental y de todo lo que pueda existir. Pero también hay que hablar sobre el tráfico de migrantes. Gente que tú la buscas para llevarla hacia otro lugar y sobre esa base esa persona entonces desarrollar su mundo, pero antes de eso necesita pagar X cantidad de dinero. Entonces todos estos elementos hacen pensar de que
Si el año pasado, 2017, fueron 60 personas que fueron sometidas a la justicia por estos diversos actos, imagínense entonces cómo vamos en estos primeros 4 meses, donde ha llamado la atención pública de todo el país estas situaciones en las que se han visto envueltas fundamentalmente niños y niñas y adolescentes de nuestro país. Que eso entonces pone en tela de juicio la posible política que tenga el Estado en torno a la protección de los niños, niñas y adolescentes. El Tribunal de Menores, el Tribunal sobre los problemas de la familia. Entonces, uno dice, ¿qué está pasando en la sociedad nuestra? Este mare magnum político y de corrupción que se come en la República Dominicana, de todos estos farsantes en todas las áreas, no solamente de la comunicación, sino también de la religión, de la política, del empresariado, de la educación, de todo lo que campea en el territorio de la República Dominicana que le hace daño. Uno dice, ¿será esto para siempre? No, porque ni siquiera la propia vida es eterna. Lo que hay que sí es tratar de cada ciudadano entender cuál es el papel que debe jugar para que esto pueda cesar o que pueda siquiera disminuir. Porque no podemos decir de que ninguno de estos casos se puedan producir, pero no a los niveles en que nosotros vamos. Las muertes de las mujeres, ¿cuántas van ya en este año? La cantidad de niños violados, la cantidad de personas que son tratadas como esclavos y que son comercializados en esa dirección. Y hay una serie de elementos entonces que uno lo que llama a la reflexión de cada familia, de saber de que los problemas que ustedes ven y notan a nivel macro que está sucediendo en toda la sociedad, tenemos cada cual de nosotros hacer lo posible de tratar de que no se produzcan en nuestro entorno, porque ¿qué es la sociedad? El conjunto de familias. Entonces, si hacemos lo posible de que en nuestras familias esos problemas que se dan a conocer que suceden en la sociedad, hacer lo posible que no sucedan en nuestro entorno, en nuestra familia, de tratar de ver con quién se juntan nuestras niñas y niños, quiénes son sus elementos más cercanos, qué hacen, cuáles son los agraviados en las diferentes situaciones, pero también entender de que hay que hacer lo posible de hablar con los niños, las niñas, los adolescentes, y aún haciendo ya adultos, nunca abandonar el diálogo y la conversación y el consejo como objetivo de que esos problemas no vengan y afecten a tu propia familia. Porque de lo contrario, si desde el hogar no hacemos lo posible de enfrentar lo que está sucediendo y lo que conocemos a nivel de la sociedad, entonces fácilmente, y en el momento que uno menos se entiende, puede ser víctima de uno de estos tantas situaciones que lamentablemente están afectando a la sociedad nuestra, Guatacuri. Eso, mira, toda la razón te la doy en ese comentario, más bien en una orientación. Así es. Que es lo que puede catalogarse. Lo que tú has expresado es una orientación a lo que se está viviendo en el país, a lo que está sucediendo y las razones por las cuales suceden y sobre todo cómo evitar. ¿Cómo evitar? Que es lo que uno siempre quisiera, que cuando uno hable aquí, nuestro mayor empeño no es la crítica, sino el deseo de que las cosas no continúen. Y las razones de esta situación que Henchi está planteando es buscando una forma de cómo evitar que no siga, porque cada vez más es más amplio y entonces hay que tratar de reducirla y hay que buscar el mecanismo. Mira, Henchi, en el día de hoy, como siempre, nuestro querido amigo, nuestro hermano aspirante a la vicerrectoría, a Dionisio Hernández, siempre nos envía lo que es la historia,
Pero hoy la historia lo que registra es que un día como hoy, un 11 de mayo de 1946, en Buenos Aires, Argentina, muere uno de los más grandes, ilustres poetas del continente, sobre todo de la República Dominicana, el gran Pedro Enrique Ureña, filósofo, literario, escritor, periodista, educador, y que su nombre real no era Pedro Enrique Ureña. No. Que tú veas cómo es la vida, ¿eh? Así es. El nombre real de él era Nicolás Federico Enríquez Ureña. Ese era su nombre registrado de nacimiento en la República Dominicana, cuando naciera en junio del año 1884. Entonces se llamaba, su nombre real de Pedro Enrique Ureña era Nicolás Federico Enrique Ureña, y todos sabemos que el padre de nuestro gran poeta, escritor Pedro Enrique Ureña, la cual existe una universidad, la UNFU, Universidad Pedro Enrique Ureña, era nada más y nada menos que el doctor Francisco Enrique Carvajal. Correcto. Aquel médico educador también, era el padre de él. Poeta, y sobre todo, también. poeta. Sí. Y hay que hablar de que la madre de Pedro Enrique Ureña era nada más y nada menos de que Salomé Ureña. Estamos hablando de que un día como hoy se conmemora el fallecimiento de una familia ilustre. No estamos hablando porque también está más Enrique. Está más. O sea, es una familia ilustre. Por eso, dentro de las cosas grandes que nosotros siempre vivimos y tratamos de recordar y de llevar a los jóvenes, a las nuevas generaciones, está basada fundamentalmente en la educación, la importancia de la educación, del conocimiento. Porque una de las grandes citas de Pedro Enrique Ureña, que todo joven, todo ciudadano debe de tener en su mente, es que él decía que solo la lectura salva a los pueblos. Sí, es una máxima de él. Era una máxima de Pedro Enrique Ureña que decía constantemente, solo la lectura salva a los pueblos. ¿Qué pasa hoy en día en nuestro país? Lo que menos hacen nuestros jóvenes es leer. Por eso la gran deficiencia que sale a relucir en el aspecto educativo de enseñanza en la República Dominicana. Y que incluso teniendo un país donde anualmente se celebra la Feria del Libro, lo menos que se invierte y se compra es un libro. Porque la nueva modalidad de que en los celulares, en las computadoras, la laptop, usted todo lo que necesita lo puede buscar ahí, nunca será igual. Jamás en la historia del conocimiento será parecido que usted coja un libro, lo ame, lo cuide, lo lea, lo vuelva y lo lea, Sí, claro. marque en él lo que le llama la impresión, lo que le impresiona, Sí. lo que le va a servir mañana para usted ser diferente, es la lectura. Yo siempre le digo a mis hijos, tienen que leer, en mi casa lo que más hay es libros. Y yo vivo comprando libros. Y hay alguien que decía que los libros no muerden. Y es cierto que no muerden. No es lo mismo cuando usted lee un libro, usted aprende. Aprende dicción. Esa dicción que todos necesitamos. Aprende gramática. Sí, sí, la ortografía La ortografía. se resuelve con O eso. sea, usted, un libro, antes de salir, tiene que ser obligatoriamente Corregido. corregido. Y esto es lo que le dice a usted, que lo que usted está leyendo está con todos los fundamentos gramaticales Correcto. que existen para los fines de la lectura Así es. y de la escritura. Entonces, eso es lo que le permite a usted, si va a hablar, si va a leer en público, poder tener la dicción de la pronunciación
de las palabras, dónde están acentuadas, dónde debe parar para luego continuar, dónde está el punto, dónde está la coma, dónde está el énfasis, el sustantivo, donde está la oración, donde usted debe de ponerle otro tipo de pronunciación, alta o baja, la voz. Todo eso depende de la lectura de un libro. Por eso cuando el maestro, el inmenso Pedro Enrique Ureña, decía que la lectura salva a los pueblos, no estaba equivocado. Fíjense la lucha que se tiene en las naciones por erradicar el analfabetismo. Y el analfabetismo puede ser erradicado a través de la educación y la lectura. Si usted no sabe leer ni escribir, usted se convierte en una persona que no existe. Existe como físico, pero no existe para el mundo nada para usted, porque usted no sabe qué dice allí y qué debe de hacer o qué debe de expresar, porque no conoce nada de la vida por no saber leer ni escribir. Por eso el afán de este gran plan que se hizo en el país, es que ella aprende contigo, que había que entender que resolvió muchos problemas a muchos dominicanos y dominicanas que no existían para ellos la vida, por no saber leer ni escribir. La oportunidad del mundo radica y de los pueblos en la lectura. Sí, sí. La persona educada, la persona que lee, es la persona que es capaz de aportar grandes cosas a la humanidad. Aunque hay otros que saben leer y escribir y son un desastre para la humanidad, porque también es así. Sí, así es. Eso es parte del lenguaje y de la realidad. Pero lo más importante es que la lectura crea conciencia. Y para usted tener conciencia tiene que leer. Así es. Si hoy usted puede ser diferente y no caer en el vicio, ni de las drogas, ni de la corrupción, ni de la prostitución, ni del lavado, ni de la criminalidad, ni del abuso sexual, ni la violencia intrafamiliar, ni el feminicidio, ni el abuso a menores, ni los embarazos a adolescentes, todo se debe al grado de conciencia que usted adquiere a través de la lectura, que lo puede alejar de todo eso. Por eso cuando se dice en esta máxima de Pedro Enrique Ureña que la lectura salva a los pueblos, la única forma de salvarnos es con la lectura. Da pena que se inviertan millones anualmente en una feria del libro, que lo menos que se hace es leer. Lo menos que se hace es adquirir un libro. Entonces no debería llamarse la Feria Internacional del Libro, porque allí cuando se va anualmente es a comer, a pasear y a no tener conocimiento que salva a un pueblo. Lo que salvaría a este pueblo de tantas desgracias sería que las bibliotecas volvieran a funcionar como lo eran antes, donde íbamos todos a aprender, y que los gobiernos están destinados a llamar a leer. El Ministerio de Educación debería de ser el responsable, no el Ministerio de Cultura, es el Ministerio de Educación que debería ser el responsable del montaje de la Feria del Libro. En la cultura se engloba todo, menos el libro y la educación. Allí está lo folclórico, allí está todo, menos la enseñanza. Los mayores participantes que deben de ir a la Feria del Libro son los estudiantes. Sin embargo, el Ministerio de Educación no es ni responsable ni el mayor motivador de que se vaya a la Feria del Libro y de que se lea.
que se adquieran, que se donen. Aquí se donan muchas cosas. Yo soy de lo que entiendo que tantas obras importantes que existen para nuestra juventud, alejarla de vicio y llevarlo a la cultura de la educación y la lectura, así como donamos tantas cosas a través del Estado, el Ministerio de Educación, a cada escuela que va, que se invita a una feria internacional del libro, su entrada a esa feria debería de ser con un libro, entregársele un libro de nuestros grandes escritores como Pedro Enrique Ureña, Salomé Ureña. Todos los libros que tienen que ver con la enseñanza para crear la cultura de que nuestros hijos, los valores dominicanos que vayan a subir, se apeguen a la lectura. ¿Cómo tú puedes enseñar a alguien a leer si no le entrega el instrumento de lectura? El libro. ¿Cómo tú puedes enseñar a un policía, a un militar, a utilizar un rifle si no le entrega un rifle? Para que él dispare, lo vea, lo desarme y tenga el conocimiento de lo que es una arma, un reglamento, un arma de reglamento. ¿Cómo tú puedes decirle a un médico operar si no le enseña a utilizar el bisturí? ¿Cómo tú puedes enseñar a un niño a que aprenda el béisbol si no le da un guante y un bate y una pelota? ¿Y cómo puede una sociedad salvar al pueblo a través de la lectura si no le entrega un libro? Entonces, hoy en día, que grandes compañías donan en esas actividades festivas que se hacen millones de pesos en disparates, ¿cómo puede ser que la Junta Central Electoral entregue millones de pesos, miles de millones a los partidos políticos para el sistema de partido y este dinero sea utilizado para comprar cerveza, ron, gorra, afiche, y no se utilice parte de esos millones de pesos para entregar libros de lectura, de enseñanza a nuestros niños en la Feria Internacional del Libro? Pero mira, hay algo cuento a cubrir, perdón que te interrumpa, lo que pasa es que quiero decir algo antes de que el tiempo se nos acabe. No, tienen la palabra. Hay una intención distorsionada en la sociedad dominicana que yo, en la misma medida que he ido pasando el tiempo que he estado involucrado en esto, mucha gente que a lo mejor me conoce a mí y me está mirando ahora, sabe que muchos picoteitos que yo consigo es corrigiendo libros. Corrigiendo libros. Corrector de estilo. Corrector de estilo. Lo que llaman los periódicos corrector de estilo. Exactamente. Pero yo quiero decir una cosa, mira, ciertamente que los aparatos electrónicos tú puedes conseguir cualquier escritura, cualquier literatura, cualquier trabajo. Pero un elemento fundamental para tú poder estar en contacto con los libros es teniéndolo físico. El tú ver el libro y no tener que durar el tiempo para accesar y ver, sino que tú encontrarte su portada, te llama rápidamente la atención a la psiquis. Y eso es lo que te permite a ti manosearlo, como nos dice. Si eso no se tiene, no se puede tener un hábito de lectura. No, ni un aprendizaje. Ni un aprendizaje. Porque tú tienes que recibir el impacto que te da el libro. De manera directa. Por eso ustedes ven que su portada no es todo más que una graficación de imágenes y de letras para llamar la atención al individuo, para que vaya sobre él y le ponga la mano y lo vea. Porque no muerde. Pero también el título y cómo se escribe ese título también incide para que tú puedas tener contacto con los libros. Ahora, ¿en el sistema educativo dominicano se incentiva la lectura? No, y estoy de acuerdo contigo. La Feria del Libro es algo que debe ser del Ministerio de Educación, no de Cultura. ¿Entiendes? Porque a pesar de que la cultura tú la tienes a través de la lectura, es un elemento de la cultura. Sí, es generalizado. El libro sí. es un elemento de la cultura. Sí. Ahora, pero la cultura es
El Chenchen de San Juan. Sí. ¿Cómo que se llama la feria? Del libro. Del libro. ¿Y quién es que tiene que ver con el libro? Educación, El del Ministerio de Educación. No, ¿Por qué? Cultura. Porque el incentivo a la lectura Sí, es del Ministerio de Educación. es desde la escuela. De la escuela. Entonces, ¿quién dirige la escuela? El Ministerio de Educación. O sea, perfectamente estamos de acuerdo en eso. Ahora, ¿qué sucede? Hay otro elemento. Que no hay una política de lectura en este país. Pero sería, Genchi, esto que yo estoy haciendo. Porque la gente quiere que lean. Es de ahí que debe de venir. Entonces, ¿por qué necesariamente a la Feria Internacional del Libro que se hace, a quién es que se lleva a las escuelas? Sí. Porque son las escuelas. Es ahí el incentivo a la lectura. Entonces debe ser el Ministerio de Educación. Correcto, es por la eso escuela. que yo digo que hay un error. Pero que hay otro elemento también que tiene que ver con relación a eso. Y es el hecho de que, fíjense, el libro, ¿verdad? No hay problema. No hay una política aquí que incentive a nadie a la lectura. Eso es verdad. Pero un niño va a aprender a escribir ortográficamente con lo que el profesor le pone en la pizarra, que muchas veces la caligrafía es pésima, que no se puede claramente percibir a través del sentido de la vista, la exactitud de la letra que ha escrito ese profesor. Eso es a través del libro. O la falta ortográfica que el mismo profesor comete. ¿Entiendes? Porque es demasiado también. Ese es otro aspecto. Entonces, ¿dónde lo adquiere? Con exactitud y todas las veces que quiera, a través de cada vez que le pone la vista a esa palabra escrito en un libro. No se le puede exigir a los muchachos que escriben, no, porque además de que no lo ponen a leer, tampoco lo ponen a aprender a hablar, porque se aprende a hablar es leyendo. Cuando usted tiene un signo de admiración y tiene que dar ese tono que tú hablabas. El énfasis. Hola, ¿cómo estás? Estás preguntando porque hay un signo de interrogación. Sí. Dios mío, admiración, porque hay un signo de admiración. Entonces, todos esos altibajos es lo que hace que el individuo pueda poder transmitir diferentes momentos de acuerdo a la entonación que le da a su expresión. Eso es la lectura. Entonces, ¿por qué antes había tantos poetas declamadores? Porque había una política de lectura en las escuelas. Éramos un país diferente. Por eso los embajadores nuestros en el exterior eran nuestros principales educadores. ¡Claro! Joaquín Balaguer. Claro. Fue embajador. Embajador diplomático, esa era su función. Óyeme. El mismo Pedro Enrique Ureña. Arturo Logroño. Arturo Logroño también. Óyeme. ¿Cómo se llama? Peña Valle. Domingo Moreno Jiménez. Sí. Américo Lugo. Américo Lugo. Estamos hablando. No, ¿tú te das cuenta? O sea, pero ¿por qué nosotros podemos decirlo y mencionar esos nombres? Porque fuimos Manuel Arturo Peña Valle. Sí. Entonces, óyeme, era grande liga. ¿Tú entiendes? Sí. No, y era cualquier persona. No era por decir. Por eso era que veíamos que nuestros representantes eran diferentes. Y yo quiero decir, porque ya estamos concluyendo. Sí. Miren, decía el doctor Luis Eduardo Aibal que nunca un estudio de laboratorio ni una imagen podía sustituir el examen clínico del médico. Físico, el médico viendo al paciente. Sí, viendo. No importa el estudio. En contacto con él. En contacto, porque la expresión, el síntoma y la situación del paciente, el médico tenía que verlo, no por lo que le dijera un estudio. Y hasta la fecha es así. Usted no puede pedirle a un estudiante que hable, que escriba, y a un profesor si no le enseña el instrumento de aprender eso. Así es. La lectura. Por eso concluimos diciendo lo que decía el inmenso Pedro Enrique Ureña. La lectura salva a los pueblos. Rico porque tenga diamantes o petróleo. Un país es rico porque tiene educación. Educación significa que aunque puedas robar, no robas.